Buenos días, estudiantes del tercer ciclo de danzas folclóricas en el área de pedagogía de la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nach. En el área de literatura peruana e interculturalidad hemos programado dentro de los autores, dramaturgos, escritores de la región La Libertad, conocerlos a aquellos que han destacado dentro de la literatura peruana. Y una de esas personas que ha destacado dentro de la literatura de la región La Libertad es el doctor Ramiro Mendoza Sánchez. Para conocer un poco más sobre su obra, en este prestigioso espacio que se llama Centro Cultural Constante Traverso, quiero en primer lugar agradecer al propietario del espacio, el señor Constante Traverso, a la gestión realizada por Hugo Yucra, y también agradecer a la señora Nena Constante Traverso, o Nena Traverso. Dentro de las actividades que habíamos previsto, pues contactamos a Carlos. Carlito ya lo conozco cerca de 10 años, allá en el Ministerio de Cultura, cuando entablamos la amistad para poder realizar una de las obras de su padre, la obra de teatro El Curandero. Entonces creí conveniente que ustedes puedan conocer directamente la obra del señor Ramiro Mendoza a través de su hijo Carlos Enrique Mendoza Ocaña. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Carlos Mendoza. Carlitos, el público es tuyo y te escuchamos con mucho cariño. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ponernos un poco cómodos para relajarnos. Bueno, primero agradecerle a Carlos por la invitación, porque de alguna manera los hijos siempre estamos afamados en difundir la obra de nuestros padres, ¿no? Y más aún, permítanme de repente un poquito de petulancia, ¿no? De un hombre que fue bastante reconocido y que él un poco se escabullía de ese reconocimiento, ¿no? Como que no quería que se sepa, como que hacía las cosas y tratar de difundirla porque creemos que es una obra que debe conocerse, ¿no? Y como él decía, y si alguien lo reconoce, mejor, ¿no? Pero al menos conocerse. Yo no sé qué tan bueno seré para hacer este tipo de disertaciones culturales, ¿no? Es la primera vez que me invitan, después de la muerte de mi padre, a hablar de él en un espacio como este, de la Escuela Virgilio Rodríguez Nacha, ¿no? Un espacio que él consideraba y quería mucho, ¿no? Aunque de alguna manera él siempre no andaba tan relacionado con la escuela hasta que llegó Carlos Olea, ¿no? Y lo puso ahí con la directora era Teresita Bravo, creo, en esa época, ¿no? En una aventura que también tenían ellos desde la compañía oficial de teatro, ¿no? Que tanto reclama Trujillo durante muchos años y solamente lo hacen aquellos que son Quijotes como Carlos, ¿no? Porque se hace a pulso, como toda nuestra literatura en el Perú, lamentablemente, ¿no? Donde el apoyo no es real y el arte, ¿no? El arte. Yo tengo un hijo que es músico, que está estudiando veterinaria, pero es músico y creo que dedica 4 horas a la veterinaria, hace su práctica y se puede dedicar a la música, ¿no? Porque es su arte, ¿no? Y bueno. Hoy día me trae Carlos para hablar de Ramiro Mendoza Sánchez, mi padre, mochero. Nació el 17 de marzo del 32, en Moche, en una huerta de sus abuelos. Ahí vivía, ¿no? Siempre tuvo la ilusión de regresar a Moche y no lo pudo conseguir porque la vida lo llevó fuera de Trujillo, después lo trajo a Trujillo. Y ya no pudo ir a Moche, ¿no? Porque, bueno, ya se generan espacios de los hijos, de la familia, y como ya no era lo más conveniente, entre comillas, vivir en Moche, ¿no? Pero sí participábamos de todas las reuniones familiares semanales, todos los domingos con sus padres, ¿no? Y así nos formaron. Él falleció el año 2017, de un momento a otro, estaba totalmente lúcido, él tenía solamente una neuropatía con la que tenía problemas para caminar, pero estaba lúcido y de un momento a otro una neumonía y bueno, en pocos días se nos fue, ¿no?
y nos dejó algunos encargos, porque yo tuve la suerte de ser el mayor y andaba con él, de publicar una última obra que él quería publicar y que hasta ahora no le he cumplido y que ya le vamos a molestar a Carlos porque nos ayuda, ¿no? Es una obra de poesía, un libro, ¿no? Y en cuanto al teatro, que hoy día quiero reconocer acá abiertamente, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto, porque no sé si se enojará con que lo diga, ¿no? La vena de él en el teatro es reconocido como poeta, es reconocido como novelista, pero su vena, desde mi punto de vista, como dijo que lo he visto siempre, era el teatro. Porque todos los días lo vi apuntando lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Y haciendo obras, dramas, comedias y guardándolas también, ¿no? Y ese teatro, nosotros los hijos hemos tenido ahora una oportunidad y hemos logrado hacer un pequeño escenario en Moche, ¿no? Donde ojalá alguna vez la escuela, ya le comentaba a Carlos, puede ir con los chicos, con ustedes, con los alumnos, ¿no? A hacer obras allá, ¿no? No sería la primera vez que la escuela lo hace, porque ya Mario Alcántara lo hizo muchas veces cuando era docente y está vivo, con una obra se necesita muchacho, ¿no? Y siempre repetía la misma. El Instituto de Cultura presentó hace muchos años una obra de él, en los años 73, si no me equivoco, 72, El cacique precursor. ¿No? Y ahora Carlos me da una noticia de que va a preparar otra obra, El estuche de Pandora, ¿no? Sí. Presentaron con la Compañía Oficial de Teatro El curandero. Bueno, y comenzamos a estar un poquito así, pero ya me estoy desordenando porque mejor sigo el orden, ¿no? Él escribió sus memorias, un libro que él le llamaba novela y le puso así a guisa de memorias. Lo voy a ir pasando porque vayan viendo. Lamentablemente no se lo puedo dejar porque estos son los míos. A guisa de memorias. Y en él, al comienzo, se le ocurrió poner un círculo, ¿no? Donde dijo, mi vida está dividida en 8 partes. Y él le puso padre, médico, poeta, dramaturgo, novelista, profesor, cuentista y compositor. ¿No? Las 8 partes. Él habla ahí en esas memorias cómo el número 8 se le ha ido presentando de diferentes maneras, ¿no? No sé si será cábala, si será idea, no sé, ahí lo expliqué de alguna manera, pero siempre hablaba del número 8, ¿no? 8 años en Moche, después me fui a San Juan en Trujillo, después 8 años me fui a San Fernando en Lima, y así, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Como padre, nosotros guardamos muchos recuerdos. Tuvimos la suerte de ser formados en una familia nuclear, ¿no? Gracias a su profesión de médico, no con holgura económica, pero sí con tranquilidad al menos, ¿no? Y yo mucho recuerdo con mis hermanos, y disculpen, un poco me emociono, porque ese viejo, ¿no? Esa costumbre de hacer la sobremesa ya perdida muchas veces, ¿no? Hacer la sobremesa siempre en ese ritual de que servían la comida y todos los hijos que almorzábamos calladitos, ¿no? Y después empezaba por el mayor siempre, ¿no? Está conmigo. ¿Cuál es la noticia del día? Y uno nunca sabía, ¿no? Y ahí estaba la industria, ¿no? Entonces, así uno corría a la industria y leía cualquier noticia y comenzaba la charla, ¿no? Y comenzaba la pregunta a todos, y vayan a traer el mataburro, nos decía. El mataburro era un diccionario Quilec de 8 tomos que tenía ahí como cuando formamos, ¿no? Tuvimos una gran suerte realmente, ¿no? Porque no muchos pueden haber tenido esa posibilidad, ¿no? Y gracias a Dios lo aprovechamos, ¿no? Por esa disciplina que él tenía en ese aspecto, lo cual no significa que no era campechano, ¿eh? Porque era medio vago, ¿no? O medio palomía, como es mejor decirlo, ¿ya? Medio palomía, juguetón. Y lo aprovechamos y eso nos hizo lectores a sus hijos, ¿no?
a unos más que a otros. Yo terminé leyendo ingeniería más que literatura, pero de todas maneras hacer lectura. Somos 8 hijos, ¿no? Somos 8 hijos. Nos hizo prácticamente a todos profesionales, porque si 2 de ellos no completaron sus carreras fueron porque ya tomaron sus decisiones de vida o tuvieron su formación universitaria y todo eso, ¿no? 8 factores, como él decía. 8 factores, ¿no? Ya el tiempo pasó y después de, creo, 10 o 15 años, nos volvimos a reunir los 8 en el año 2004, ¿no? Tuvimos algo que una semana en Trujillo todos juntos con él, y después los que están fuera se fueron de nuevo, ¿no? Unos están un poquito lejos, en Venezuela o en Brasil, 2 hermanas, los otros acá, pero unos en Lima, otros en una época yo estuve en Chiclayo, o aquí ya pues las esposas nos llevan a sus lugares y nos dicen ya no vayan a ver a la casa porque tienen mamitis, ¿no? Hasta que se les pasa y ellas son las que van más porque uno lo dejan trabajando, ¿no? Entonces, un poquito de algunas cositas como padre, ¿no? Ahí me llevaba a todos sitios. Me llevó a los 25 años del Colegio San Juan como egresado, por ejemplo, ¿no? Y siempre me admiraba porque, como le dije, gracias al cielo, tengo un padre que fue reconocido desde esa época, ¿no? Y lo llevan a los 25 años que recién regresé a su colegio, lo primero que le dan es un homenaje. Y bueno, y yo, chiquito, eso fue el año 73, y luego voy a decir por qué fue ese homenaje, porque era justo, ¿no? Yo tenía 10 años, ¿no? Yo me asustaba, ¿no? Porque lo llevaban al estrado y yo me quedaba en el asiento solito ahí, ¿no? En fin. Y en ese tiempo yo todavía aspiraba a ser sanjuanista, ¿no? Al año siguiente ya el sanjuanio, ¿no? Bueno. Como médico, fue su ilusión siempre, desde muy pequeño. Estudió en la Facultad de San Fernando en San Marcos. Primero premédicas aquí en Trujillo porque se había formado la universidad ya, la carrera de medicina en Trujillo, pero solamente había premédicas en esa época. Entonces tuvo que emigrar a Lima y estudiar en San Marcos. Y después regresó, pero siempre con una ilusión que había tenido y que logró ser médico del Hospital de Belén. Regresó después del terremoto del 70, que trabajaba en Chimbote, y 3 de nosotros nacimos en Chimbote por eso. ¿No? Yo me crié en Trujillo, me siento mochero, pero nací en Chimbote. Y vale la pena decirlo, porque no estoy en contra de Chimbote, al contrario, cada vez que voy a Chimbote quiero quedarme, ¿no? Es que dicen que la tierra llama, ¿no? Y yo lo he podido vivir y a sentir eso así, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, adelante. Entonces, logró ser médico del Belén, ¿no? Era su aspiración. Y él siempre esperaba que las cosas vayan cayendo por su propio peso, ¿no? Y eso me lo enseñó un poquito, ¿no? Como la reunión de hoy día, ¿no? Que cayó, yo siempre el afán de difundir todo eso y va cayendo por su propio peso. Recibo la llamada de Carlitos y bueno, ¿cómo negarme si eso es lo que estoy esperando de alguna manera, ¿no? Entonces, fue médico pediatra. Hasta ahora tengo la oportunidad de escuchar reconocimientos en el hospital de Belén de él, porque tengo un hijo al que lo llevo siempre allá, porque me enseñó, ¿no? Y eso que era médico y no sé por qué me enseñó, ¿no? Primero los hospitales del Estado y de salud, y después las clínicas. Yo cuando regresé a la universidad comencé a ver a mis hijos, no les hacía caso, ¿no? Yo andaba resondando. ¿Y por qué le decía? No porque las clínicas sean malas, me dice, ¿no? Sino que ¿por qué no los hospitales? Pues ahí está la mayor medicina y la mayor experiencia de todos los médicos. Y los médicos y las clínicas son de los hospitales, ¿no? Ahí está la mayor experiencia. Ahí nosotros los médicos vemos más pacientes que en las clínicas, porque también trabajan en clínicas. Entonces, es un poquito y ver esas ilusiones que él tenía como médico, ir logrando, ¿no? Yo como docente universitario he tenido la oportunidad de tener alumnos de medicina en cursos de matemática.
y siempre les he comentado esto, ¿no? Sean no médicos que buscan una carrera para asegurar solamente su futuro económico y financiero, ¿no? Que también tengan esa vocación, como los artistas, ¿no? Como ustedes, que lo hacen porque tienen esa vocación, ¿no? Y le contaba una historia, que a mí me pasó muchas veces, ¿no? Llegaban pacientes de la campiña de Mocha a buscarlo. Yo tendría pues 12 años, 13 años, ¿no? ¿Eh? Mi madre abría la puerta y el primero que levantaba era Carlitos. Te vas con tu papá. Y yo tenía que irme con mi papá hasta la campiña, veía los pacientes que tenía que ver, porque eran emergencias, ¿no? Y cuando, me acuerdo mucho cuando decían en esa época a los señores, ¿cuánto es, doctor? Y él decía, cuando se trata de esto, no se cobra acá. Cuando mañana vaya a la consulta para ver el seguimiento que tenemos que hacer, ahí hablaremos de eso. Y lo vi en muchos médicos de su época. Entonces les decía a mis estudiantes de medicina, busquen ser así, ¿no? O sea, soltarse, hacer las cosas. El mundo devuelve y devuelve más. Y no es religión, será el mundo, ¿no? Entonces, es un poquito lo que le podría decir de él como médico en el Belén, ese afán de servicio, ¿no? Peleando yo con él a veces porque quería que se vaya a un mejor ingreso económico, y él me decía, ¿por qué si aquí en el Belén estoy tranquilo? ¿No? Y estoy feliz. Y ahora yo no me salgo de trabajo porque también soy feliz donde estoy. Lo aprendí, ¿no? Como poeta, que es por lo que más lo han reconocido, lo que más se conoce de él es que es el autor de la letra del himno a Trujillo. Un concurso en el año 72, si no me equivoco, que fue el tiempo. Regresó a Trujillo el año 71, y con afán de hacer arte también acá, ¿no? Y a raíz de eso presentaron la obra El Cacique Precursor en la escuela. La preparó Feliciano Gómez Valdivieso y la presentó Yo-Yo Miki, ¿no? El Cacique Precursor, una obra grande, fuerte, que él siempre nos habla de Tupac Amaru, ¿no? Sobre Tupac Amaru. Y se presentó el concurso del himno a Trujillo. Y les quiero comentar esto porque hoy día el comentario es como hijo, no como especialista, ¿no? Porque a mí me pusieron de estampilla. Bueno, así me decían sus amigos de mi padre, tú eres de estampilla de tu papá, ¿no? Porque donde va él vas tú, ¿no? Y decían que era porque cada vez que él salía a la calle mi mamá lo mandaba con alguien, ¿no? Con su estampilla de correo ahí, ¿no? Entonces, como producto de eso, yo era su secretario, entre comillas, en el consultorio. Tenía mi escritorio y tuve la gran suerte de hacer todas mis tareas con él, me las supervisaba, nunca me las hacía. Me las supervisaba así, se tomaba el tiempo siempre, 8 de la mañana, 8 de la noche terminaba su consulta y de 8 a 8 y media me revisaba todas las tareas en consultorio. Tuve ese privilegio con él, entre todos mis hermanos. A todos los ayudó, ¿no? Entonces tuve ese espacio todavía particular, ¿no? Y yo sabía pues que él había escrito los signos a Trujillo para el concurso, ¿no? Pero como todo lo escribía, sabía que lo tenía guardado también, ¿no? Y había escrito 4 himnos. Y me los había mostrado, yo los había leído, y a la edad que tenía yo, como digo, 10 años, 11 años, tan bonito, pues le decía, no yo que sabía de poesía, o que sé de poesía hasta ahora, ¿no? Pero sí, hijo chismoso y cumpliendo con mi deber de espionaje, mamá, mi papá va a entrevistar el himno a Trujillo. Y mamá, que lo conocía mejor que yo, obviamente, ¿no? Seguramente se dio cuenta que no lo iba a presentar, ¿no? Así que un día le cayó al consultorio. ¿Y qué tienes acá? Me dice, tengo los signos, ¿lo vas a presentar? No sé todavía. Prepáralos. Y se pusieron a preparar los sobres, ¿no? Envíalo, mañana lo envío, mañana lo llevo. Y ya me nos hizo problemas, agarró los sobres y los llevó y los dejó, ¿no? Le dijo, llévame en el carrito que tenía, nos llevó, lo esperábamos, llevó. Y es anecdótico porque cuando salió mi madre después de entregar eso, que también fue con Carlito de la mano, le dice a mi padre, ya ganamos, Ramiro. Pues no le dijo, ya ganaste, ¿eh? No le dijo, ya ganamos, Ramiro, ¿no? ¿Por qué? Porque entregó los sobres y me chocó con el alcalde, el doctor Virgilio Vanini en esa época, ¿no? Y ella le dijo eso, ¿no? Bueno.
Y pasa el tiempo y vamos al día del concurso, al día de la presentación. Él no creía, porque dijeron el que ahora es Maximiliano, no dijeron el nombre, es Maximiliano el seudónimo. No, fíjense. Entonces, primero fuimos mi mamá y yo a ver ahí en el salón consistorial, porque estaban repartiendo el himno y nos dimos cuenta que sí era, pues, ¿no? Entonces le fuimos a avisar. Bueno, me mandaron a avisar, ¿no? Y ahí recién entró y se puso así en un auditorio, en el salón consistorial grande, pero se puso atrás, ¿no? Y todavía el temeroso, ¿no? Él era así, ¿no? No porque era tímido, no porque era así, ¿no? Y después, bueno, ahí empieza la historia del himno Trujillo, ¿no? Ya lo reconocieron, todo esto, ¿no? Pero una de las grandes razones por la cual se trató el himno Trujillo es esa predisposición de mi madre a que se conozca su obra, ¿no? Después, eso fue en el año 73. Escribía, se reunía con algunas personas ligadas al arte, pero más hacía la vida de médico y no hacía la relación, digamos, cultural, ¿no? Directa. El año 92 hace su primera publicación a raíz de que el profesor Carlos del Río León, profesor trujillano, le propone hacer una selección de sus poemas, porque lo único que había publicado era el mimeógrafo, una antología poética, a instancias de un amigo de él, Manuel Álvarez Aro, un historiador, profesor de historia, que se dio el trabajo de pasarlo en su mimeógrafo y sacarle unos ejemplares, ¿no? Y mi padre los tipió, en una Remington, me acuerdo, en una Remington, los esténciles. Y sacaron una antología, creo que sacaron 100 ejemplares en esa época, sacar 100 ejemplares de esa manera era tremendo, pues, ¿no? Estoy hablando del año 74, 75 más o menos. Y no lo vendió, lo distribuyó siempre en personas allegadas a la literatura para que vayan conociendo su obra, ¿no? Y ahí había quedado eso, ¿no? El año 91 yo, por motivos laborales, conozco a Juan Félix Cortés. Juan Félix Cortés es un promotor cultural. Me dice, ¿tu papá es el doctor Nino Trujillo? Sí, quiero conocerlo. Bueno, se lo presenté, ¿no? Y de ahí cultivaron una amistad, ¿no? Y a través de él consiguieron esa relación con Carlos del Río León, y Carlos del Río León llegó una vez, hicieron una selección y publicaron este poemario, 110 poemas de amor, todos de amor, ¿no? Y bastante interesantes y que yo he usado muchas veces en mis clases, para despertar el interés en la ingeniería, en los negocios. Yo no sé cómo lo he hecho, pero lo he despertado, ¿no? Y hay algunos poemas, permítanme leer un poemita chiquito, a ver si les gusta pero solamente es una lectura de poema, no es nada más, ¿eh? Se llama Impaciencia. Dice, voy a ofrecerte un verso desprendido de las fibras más hondas de mi ser. Un verso que sacude el escondido tesoro de tu esencia de mujer. Voy a decirte el hambre que me oprime, de arrancarte las ansias que sofrenas. Dejemos las palabras, solo dime, ¿no circula la sangre por tus venas? Ten algo, ¿no? Se sintió, ¿no? Y es un poema de... Directo al corazón, ¿no? Pero a mí me ha dado muchas oportunidades alguna vez, ¿no? Me refiero en el ámbito educativo, Carlos, cuando los alumnos se nos aburren, les saco un poema y miran, ya regresan a hacerte caso del todo, ¿no? Y acá hay un poemita también que a mí me ha hecho sentido mucho, que no lo leo todo porque es un poquito largo, pero que siempre me ha gustado leerlo en esas clases que tenía en esa época el Instituto Leonardo da Vinci, que es un poema dirigido a mi madre, que le llama Esposa y Depositaria, ¿no? ¿Cómo se llama, disculpe? El poema se llama Esposa y Depositaria.
Mira, dice así una partecita, ¿no? Dice, yo venía con arrugas en el alma, rectando con mis días. Tú eras un dado, perdón, en la mano de Dios, y corriste para decir mi suerte. Desde entonces, he aquí nuestro canto singular. Después ya habla de la esposa, de los hijos, la esposa y depositaria, ¿no? Este es el poema que siempre me gustaba leer porque me hacía llorar. Se lo puedo decir porque ahí le eché una ojeadita. Eso fue el año 92, fue el primer poemario que publicó. El año 99 tuve la oportunidad de estar por Chiclayo. Y es que publicar no es fácil. Y los costos son bastante fuertes, ¿no? Y cuando tienen 8 hijos no hay presupuesto para eso, ¿no? Pero yo ya había crecido, estuve trabajando por Chiclayo, tuve la oportunidad de conocer a unas personas que tenían una imprenta, hacer una amistad, una buena amistad. Y les comentaba yo de esto, ¿no? Y cosas, como digo, como él decía, que las cosas quedan por su propio peso, ¿no? Me ofrecieron publicarlo a costo, ¿no? Pero le digo, es un librito que finalmente terminó en algo de 308, 310 páginas, ¿no? Le digo, son 310 páginas y tanto que hicieron unos 1000 ejemplares, todavía yo siempre tenía que ser audaz, ¿no? Y como tenía la imprenta estos chicos, una familia Chen, ¿no? Nos apoyaron en eso, ¿no? Y lo hicieron a costo, ¿no? Porque yo sabía cuánto costaba editar todo eso, ¿no? No fue una edición de lujo ni nada, ¿no? Pues fue la primera novela que publicó, Más allá del Alto Blanco, ¿no? Y es una novela, como él ha asignado, siempre de amor también, ¿no? Pero en donde habla mucho de las costumbres de Moche, y Saniel Lozano, que la presentó, ha manifestado que es una novela para tesis, por ejemplo, ¿no? Porque lee todo el folclore, todo lo que es Moche de la época de él, ¿no? De los años 50 del siglo pasado. Entonces, empieza la novela con su abuelo, que va hacia Moche, ¿no? En su caballo, desde una de sus chacras, que se llama el Alto Blanco. Era una duna, le llama el Alto Blanco porque hay una duna ahí, ¿no? Por eso le puse ese nombre, Más allá del Alto Blanco, ¿no? Primero le había puesto el nombre de La Rastrojera, pero le cambió después a Más allá del Alto Blanco, ¿no? Cuando le escribió hace muchos años. Y esta fue la primera novela que presentó. Y el orgullo que nos queda a nosotros que nos tocó organizar esa presentación es que nos puso una valla alta. Él era sanjuanista. Se había recién inaugurado el Teatro San Juan de nuevo, el colegio. Y yo, que era el que había hecho esto, con los recursos de él, por supuesto, porque los costos los asumió él, ¿no? Muy costo. Me dijo, quiero hacerlo por el Teatro San Juan. Y me fue al Teatro San Juan, ¿y cuántas butacas tiene? 410. 414 para ser exacto. Ay, mamita linda, ¿y ahora qué hago? Porque para hacer una presentación que esté vacía, pues ni modo, ¿no? Y él tenía sus cosas, ¿no? Me dijo, me acuerdo mucho, quiero que sea, creo, un 26 de enero. Quiero que sea ese día. ¿Y por qué ese día? Porque ese día se inaugura el Festival de la Marinera en Trujillo y quiero ver qué tanto caso me hace Trujillo. Y bueno, y me dijo algo, ¿y cómo lo consigo? Le digo, pero muy fácil, me dijo, ¿no? Porque era su forma de ser, ¿no? Invita a todos los que me conocen, no vas a hacer publicación en el periódico ni nada por el estilo, ¿no? Invita a todos los que tú conoces y que conocen a ver qué tanto nos aprecian, ¿no? Y si vienen o no vienen. Oiga, y fue tremendo, ¿no? Sí, ¿no? Perdón. Eso, digamos, es un orgullo guardado. Se llenó, y cosa curiosa, ¿no? Porque siempre hemos asistido a presentaciones de libros. Se vendieron 30 libros. Y se vendieron y se leyeron, porque después le hicimos el seguimiento, porque me iba a hacer el seguimiento, ¿no? Él se había leído, no. Ahí está. Una gráfica de su abuelo con su caballo. Obviamente no es la cara del abuelo, ¿no? Que hizo también
un dibujante, un pintor trujillano, ¿no? Bien. Entonces, eso fue en el año, a ver si me acuerdo bien, porque lo anoté, 99. Eso fue en el año 99. Este otro librito, seguimos hablando del poeta, ¿no? Rasgos insólitos y perplejos. Este es un atrevimiento mío y de dos amigos, ¿no? Porque uno va conversando con sus amigos. En ese tiempo yo estaba haciendo mi maestría, estoy hablando del año 2008, y con dos amigos nos reuníamos para los trabajos de la maestría. La maestría en educación la hice porque también opté después la carrera de educador, ¿no? Y él tenía una impresora láser donde hacíamos los trabajos, ¿no? Y se me ocurre decirle, oye, ¿tu impresora láser se podrá publicar un libro? Y me dijo ya, porque resultó que también era poeta, ¿no? Juan Yupanqui Villalobos. Resultó que también era poeta, ¿no? Ahora está por Bulgaria, Juancito, ¿no? Y dije, ¿ahora qué libro? Pues yo ya había metido la idea, ¿y ahora qué libro, no? Y si yo le digo, me va a decir que no, ¿no? A mi padre. Entonces escogí este Rasgo insólito y perplejo porque siempre lo escuchaba él, que este era el libro que él quería que se conozca un poquito, porque hay unos poemas como Balance Vital, por ejemplo, donde él hace un recuento de su vida, ¿no? Como un poema al campesino de su moche querido, que Sandoval, cuando era estudiante, le dijo, o Lizarzaburo, perdón, que era el director, le dijo, creo que es el que había ganado el concurso y no el otro que ganó, ¿no? Bueno, y me atreví a hacerlo, pues lo hicimos y sacamos 200 ejemplares y también lo hemos leído. Después me dijo, a ver que lo lean, y hemos tratado de ver que la gente lo lea y siempre llevarlo a personas que le hagan dar valor, ¿no? Para que se conozca un poquito de los rasgos insólitos y perplejos, ¿no? No se preocupe que no va a leer más poemas, porque no el día entero, ¿no? Luego, en el año 2016 o 2017, el año que él murió, el año 2016 fue, si no me equivoco, logramos publicar el primer tomo de su poesía completa, porque él no quería que se publique nada de su poesía, ¿no? Por eso yo sabía que no me iba a permitir publicar eso, ¿no? Había publicado 110 poemas de amor y ya no quería, porque los 110 poemas de amor ya son problemas juveniles, ¿no? Problemas de muchacho. Después un libro de poesía que se llama Poesías Infantiles y Juveniles, que mi hermana, como es profesora, también lo publicó así como yo, y lo distribuye entre los alumnos así para que se recite su poema en los colegios, ¿no? Y bueno, y él andaba medio molesto, porque ya están publicando por partes, cuando yo publique la voy a publicar completa, ¿no? Creo que lo que era porque no quería publicarlo, ¿no? Entonces, y logramos, y él participó mucho en el tipeo en la computadora de este poemario, el tomo 1, algo de 400 páginas. No tengo ningún ejemplar, pero aquí tienen la carátula, ¿no? El tomo 1 se llama Hacia las cumbres de Erato. Y él dice, esta es mi poesía primigenia, la inicial, ¿no? Y se quedó pendiente el tomo 2, que también me lo dejó tipeado, y no hay cuándo lo imprima, cuándo lo saque, ¿no? Que le llama A través de los páramos. Y que él me dijo alguna vez, este es el tomo que yo quiero que se difunda y que la gente lo conozca y que la gente lo analice. Para hacer si mi poesía algo dio, ¿no? En lo que él quería que era su estilo, ¿no? Bueno, alguna vez lo haremos, ¿no? Y espero que pronto, ¿no? A través de los páramos. Después le paso, porque aquí está la otra ficha que tengo que leer, ¿no? El año 2008 publicó el primer tomo de Gentes de mi tiempo, de teatro. También siempre nosotros, los hijos, tratando de decirle, bueno, publica pues tu obra, viejo, ¿no? Y yo siempre no tengo algún problema porque lo tipeábamos nosotros, mi hermano Ramiro, yo y mi hermana Charo, los tres básicamente nos poníamos a tipear en la computadora y lo teníamos listo pensando que en Colgor lo podíamos hacer, ¿no? De cuando íbamos a la imprenta tenían que pasarlo a otro programa que no
no me acuerdo el nombre, pero era nuestra ilusión, ¿no? Y lo hacíamos, y en hasta me atreví a mandarle imprimir, y después le dije, págalo, ¿no? Y sé que lo hizo, ¿no? Porque al final él asumía todos los compromisos que sus hijos teníamos y lo hacíamos, ¿no? Y hasta el final de sus días, a pesar de estar hechos ya profesionales, nunca nos dejó que cuando él estaba presente hasta hacemos algo nosotros. ¿Y yo dónde estoy? Decía, ¿no? Todavía soy el papá. Bueno, esa era su forma de ser, ¿no? Entonces publicó el primer tomo de Gentes de mi tiempo. No sé cuántas obras hay acá, pero entre ellas está El curandero, ¿no? Que presentó Carlos, ¿no? A ver. Y acá es lo que les voy a pasar, hay una foto en la que está él con su profesor en la presentación de El curandero, ¿no? ¿Ya? Yo le voy a traer esta fotito, es una diapositiva que la voy a dejar de repente también para que la compartan, ¿no? Miren, también fue una aventura, ¿no? Buscar, tratar de que la gente vaya al teatro, no solamente porque el grupo lo hacía, ¿no? Y ellos hacían la promoción y todo eso en el teatro. Nosotros estábamos felices que hayan escogido una obra y que hayan dado la sorpresa y que la estén preparando, ¿no? Y ahí lo conocimos a Carlos Solé, a Ilia también, ¿no? A Wilson Ilia, a Hugo Yucra, a Juan Vázquez y a las señoritas, que no me acuerdo su nombre ahora, pero hicieron una tremenda presentación, que fueron 3 presentaciones, creo que se dieron, ¿no? Entonces nosotros quisimos para que se difunda la obra, ¿no? Bueno, quien conoce a mi papá conoce a mi mamá, ¿no? Así que nos sentamos a hablar de mi mamá para que llame a todos los amigos, ¿no? Y ya era mayor, ¿no? Y va a estar llamando, sentados ahí, te toca este, te toca este, te toca este, te toca este. Bueno, y fueron, ¿no? Una anécdota para mí muy grata. El doctor Pedro Albújar, un patólogo trujillano, compañero de estudio de él de San Fernando de la universidad y muy amigo de él, no lo habíamos llamado ni nada por el estilo, y fue uno de los que llegó, fueron muchas otras personas, ¿sí? Ahí nos enterado, llegó ahí al teatrín, ¿no? Al teatro, y me encontró, pues, ¿no? ¿Y dónde es? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que hacer, le dije, creo que hay algo de 80 butacas acá, cúmplese las 80 butacas, ¿no? Llegó con su esposa, alguien más, ¿no? Y la asistió, ¿no? Y después lo llamó y habló con mi padre. Bueno, yo tenía otro sentido sus conversaciones amicales, ¿no? Fue muy grata la presentación del curandero, ¿no? Una de las obras que a él más le gustaban porque era su expresión de médico y curandero, ¿no? Como médico, basada en su experiencia como médico, en la experiencia de su moche con el curanderismo, ¿no? Luego ha presentado otras obras, le ha presentado Tito Cárdenas con el Teatro Universitario, Jim Fluker con la Universidad de Vallejo también tiene la intención de presentar, pero no se ha podido concretar hasta ahora, ¿no? Mario Alcántara, que siempre con sus alumnos presentaba Cenedita Muchacha en la escuela, ¿no? En la escuela de teatro. La Baronesa Pulcrituta, me acuerdo. Buena semilla, pie de la tierra. Bueno, tantas obras, ¿no? Y ahora Carlos nos manifiesta que va a presentar el estuche de Pandora, ¿no? De verdad, muchas gracias, Carlos, por eso, porque ese es el afán nuestro, que se difunde y que se sepa, ¿no? Y que después la gente diga qué pasó, ¿no? Si fue buena, fue mala la obra, eso ya queda en manos del espectador y del que lee las obras, ¿no? Después, ya en el año 2014, sacó el tomo 2. El tomo 2 de teatro. Y aquí es donde está el estuche de Pandora, creo. Bueno, allá. Y lo muestro con la misma carátula. Y logramos que se publiquen, pues, casi todas las obras de teatro que tiene, porque por ahí algunas comedias más, ¿no?
pero logró, y lo grande es que él lo hizo con su propio pundonor, ganas. Nosotros tipeábamos, él nos revisaba, lo seguía, ¿no? Y lo hacía, y con el apoyo siempre de mi madre, ¿no? Sobre todo en la parte financiera, porque tenía que quitarle el diario, ¿no? El diario, ¿no? Como novelista, ya les dije, Más allá del Alto Blanco, ha publicado esta obra Los Muchik de mi Valle, que alguien ha dicho que más que una obra es una crónica, pero yo no lo sé, ¿no? Donde habla mucho, y a mí cuando lo he leído me permitió conocer mucho de Moche, ¿no? Porque ahora Los Muchik de mi Valle habla de los mocheros de su época. Y muchos con nombre propio, otros con otros nombres, ¿no? No sé por qué, pero, ¿no? Y habla muchas anécdotas que uno ha escuchado de la familia, de otras personas, porque la vida familiar uno las ha escuchado y aquí las he podido leer y ver, ¿no? Los Muchik de mi Valle. Aquí puso el digno Moche, él, que fue escrito por Enrique Martín, de la música de Arturo Cruzallegui. Y les comento porque esto es anecdótico también, ¿no? ¿Por qué puso en este libro el digno Moche acá, ¿no? Porque muchas veces él tiene cactos a Moche. Le propusieron, ¿no? Autoridades o otras personas notables de Moche: doctor, usted debe ser el autor del himno Moche. Entonces, que uno de esos cantos haga un himno para que sea Moche, nosotros lo vamos a impulsar, ¿no? Y él siempre dijo, ¿no? No porque no quiera, ¿no? Sino porque Moche tiene su himno, yo me he formado y lo he cantado. ¿Quién soy yo para que ustedes vean eso y lo quieran cambiar, ¿no? Ahora, mis cantos a Moche están ahí, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer, bueno, háganlo, ¿no? Pero no me comprometan ni me metan eso, porque mi Moche es mi Moche, y yo no quiero tener ese tipo de inconvenientes o problemas con Moche, y además yo he cantado siempre ese himno, ¿no? Y eso es lo anecdótico, porque por eso lo publico acá, ¿no? Para dejar constancia que ese es el himno de Moche, ¿no? También tiene esta novela Las sirenas de Ulises. Es una novela muy bonita. Habla de su época en San Fernando y la sesga hacia la vida personal, ¿no? Ya se imaginan cuál, ¿no? Su vida, sus peripecias cuando era estudiante de medicina, ¿no? Y todo lo que vivió cuando él tuvo que estar en Lima, todos esos años preparándose para ser médico, ¿no? Y después regresar a su Moche y Trujillo, ya con su título, ¿no? A darle esa sorpresa a su padre de que ya era un médico, ¿no? Y lo hizo en el tiempo requerido, no se fue más allá de los años que tenía que estar, ¿no? Las sirenas de Ulises. Le gustaba mucho el llamarse Ulises, ¿no? Por la mitología griega. Y algo que me dijo Carlos, que ustedes son compositores, están en la música, ¿no? En la danza, ¿no? En el folclore. Él también ha sido compositor. Él tocaba el piano. Él decía, yo chapaleo en el piano, porque nunca tuvo formación musical, ¿no? Pero aprendía a tocar el piano y tenía algunos amigos con los que se reunía y tocaba el piano de vez en cuando, ¿no? En reuniones de familias, pero le echaban al piano. Un doctor Figueroa, me acuerdo, otro Hugo Figueroa. Y a raíz del himno a Trujillo, compuso algunas obras, él la letra, y el autor de la música del himno a Trujillo, el suboficial Ramiro Herrero Orbegoso, de acá del 1032, hicieron algunas obras juntas, ¿no? La más conocida y reconocida es una de las marineras que se toca en el Festival de la Marinera, Arriba Perú, ¿no? Arriba Perú. Esa marinera era la que le daba más ¿cómo digo? Alegría a él, porque la ve que se toca, ¿no? Aunque él no era de ir al festival, ¿no?
una pena que no lo invitaban tampoco seguro, ¿no? ¿Ya? Pero esa letra que dices, mire, vengan conmigo a bailar, yungas del Valle Chimor, vengan conmigo a bailar, hijos del Andi y del Sol, ¿no? Desde sus 4 regiones la patria nos mira con fe, indios mestizos peruanos, cantemos arriba Perú. La orgullosa herencia nos dejó de nuestros 3 reinos y el mar, vamos todos juntos a cantar, hermanos arriba el Perú. Bueno, hay una composición que tiene él con Ramiro Herrera, y tiene otras, ¿no? Y tiene otras, pero que están guardadas ahí, que nosotros esperamos alguna vez sacarlas a la luz, ¿no? La única que salió es esta, ¿no? Bueno, ya habrá oportunidad de ir difundiéndola, ¿no? A mi hijo que hace un poquito de música, le he retado para que comience a hacer eso, ojalá que lo haga, porque tampoco hay que obligarlo, ¿no? Al artista hay que decirle, y bueno, el artista ya lo va viendo, ¿no? Luego, como tiene otra obra que está dedicada, un vals que quería comentarles también ahora, a Otusco, en donde él sí es autor de la letra y de la música, ¿no? Y que Estuardo Campos, que hace muchos años era director del coro polifónico de la Municipalidad de Trujillo, lo ha trabajado musicalmente y nos ha dado ese aporte, nos ha compartido y quiere que lo hagamos, y ahí nos hemos frenado, ¿no? Para poder hacerlo ya con el canto, ¿no? La letra, ¿no? Dice así, miren, dice Otusco, cerro, es un vals, ¿no? Otusco, cerro, campiña y metal, escarpa y torrentera, paraíso y manantial. Ven a recoger mi canto, que es un río de emoción, quebrada, talud y jalca, donde crece mi fe. Tuyas son las campiñas elegidas, donde la Inmaculada un día apareció, trayendo odor y luz a un pueblo que nació, para rasgar a pico su entraña de metal, mientras cantan al sol los eucaliptos y las alondras al tibio amanecer. Bueno, ahí es una canción que tiene él, un vals, que vamos a ver si logramos de repente transmitirles a través de Carlos la partitura y esta letra. De repente por ahí se animan y la hacen, ¿no? Y nos dan la sorpresa que le hicieron y se hace, ¿no? Voy a buscar dónde está la partitura, ¿sí? Pero ahí tiene que estar, ¿no? Entonces puede hacer. Por ahí tengo que comprometerme en algo y tengo que lograr algo esta mañana con ustedes, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que quería traerles como profesor, como cuentista. Se me está escapando eso. Como profesor fue muy poca su experiencia formal, digamos, pero cuando él estuvo en Chimbote, muy joven, desde el año 62, si no me equivoco, cuando él tenía 30 años, llegó a hacer su vida de médico a Chimbote. También hizo un tiempo de docente en el Colegio San Pedro, que es como el Colegio San Juan acá, ¿no? Entonces, tuvo eso, y después acá en la Universidad de Trujillo, tuvo un semestre, creo, como docente, pero decidió no seguir seguramente por los compromisos formales de hacer la docencia ya universitaria, ¿no? Pero sí hizo mucha docencia como médico en el Belén, con los internos, con los pasantes, ¿no? Y también hemos tenido muchas alegrías porque cuando uno choca con médicos después en la vida se acuerdan de él, ¿no? Y nos comentan muchas anécdotas. Esa es un poco su historia como profesor. Y como cuentista tenía una mala gana, como él decía, ¿no? Encontré a un amigo, no sé si a Carlos Solea le hizo un cuento, pero... Y como él escribía siempre sus anécdotas, sus cosas, escribí y después lo convertí en un cuentito, ¿no? Le hizo un cuento, no recuerdo el título, para Juan Félix Cortés, ¿no? Y los amoríos de Juan Félix, según lo que leí él. Para Santiago Quevedo Paredes, el título, si me acuerdo, es El pescador de nostalgias, ¿no? Un literato también, ¿no? Doña Lola, por mi abuela, no por su madre. Y así, tiene varios cuentos que también él hizo. Entonces fue multifacético, polifacético, ¿no? Pero como le digo, su vena era el teatro, en mi opinión, claro, ¿no? Y después del teatro era la música. En la que él dice en esos poemas de Balance Vital que él no logró hacer gran música porque no tuvo la formación, ¿no?
pero su vena estaba ahí, ¿no? Lo que más escribía, claro, era poesía, ¿no? Y por eso se la ha reconocido y por las novelas, ¿no? Pues yo me acuerdo mucho porque siempre andaba con la libretita anotando todo para alguna obra de teatro y miren todas las obras que tiene, ¿no? Y la música porque siempre andaba en el piano chapaleando, como él decía, ¿no? Y siempre escribiendo o corrigiendo algunas partituras, ¿no? Nos dejó una colección de esos cassettes antiguos, con música muy antigua, de algo de 1200 cassettes, ¿no? Los long plays que hasta ahora quedan ahí con mucha música que mi madre ponía todas las mañanas cuando nos despertábamos y se nos quedaba, ¿no? Y por ejemplo yo tengo siempre en la vista y a mis hijos les he enseñado también desde, porque me ha nacido, ¿no? Pero ahora en la computadora poner ese lamento borincán de Daniel Santos, ¿no? Con el cual nos despertaban todas las mañanas los dos, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes un poquito hoy día, ¿no? Sobre la vida de Ramiro Mendoza. Y disculpen lo extenso que haya podido ser, ¿no? Pero cuando uno habla del padre no quiere parar, ¿no? Un fuerte aplauso a Muchas gracias.